La lluvia golpeaba con fuerza los cristales del auto de Alejandro mientras él manejaba lentamente por una calle poco transitada de la ciudad. Eran las 11 de la noche. El asfalto brillaba bajo las farolas apagadas por la tormenta. Ese era su camino habitual de regreso a casa. Sin embargo, aquella noche, algo lo detuvo. A lo lejos, en la esquina de una calle estrecha, vio a una figura femenina sentada en el bordillo. Estaba empapada, encogida sobre sí misma, como si la lluvia no solo mojara su cuerpo, sino también su alma. Alejandro frenó en seco. Algo en su interior le dijo que no podía seguir de largo. Bajó la ventanilla. ¿Se encuentra bien?, preguntó con voz firme pero amable. La mujer levantó lentamente la cabeza. Su rostro estaba cubierto por el cabello mojado, pero aún así, algo en sus ojos lo estremeció. Alejandro bajó del coche con su paraguas, caminó hacia ella y le ofreció su mano. Ella lo miró dudando. «Estoy bien», murmuró, pero su voz apenas era un susurro ahogado por la lluvia. «No lo parece», respondió él. «Venga, no puede quedarse aquí». Ella vaciló unos segundos y luego aceptó su ayuda. Caminó con dificultad, como si llevara mucho tiempo sentada en el frío. Al abrir la puerta del copiloto, Alejandro se detuvo. La miró detenidamente. Su rostro, ahora más visible bajo la tenue luz del coche, le resultó familiar. Inquietantemente familiar. Sintió un nudo en el estómago. Era como mirar a un fantasma del pasado. Ella se sentó en silencio y cerró la puerta. Alejandro se acomodó frente al volante, pero no arrancó. No podía dejar de mirarla de reojo. Esa nariz delicada. Esos ojos tristes. Esa expresión que tanto había amado años atrás. ¿Todo bien?, preguntó ella, notando su incomodidad. Sí, perdón. Es solo que se parece mucho a alguien que conocí hace tiempo. Ella no dijo nada. Solo bajó la mirada, como si no quisiera saber más. Alejandro finalmente puso el coche en marcha. El sonido del motor rompió el incómodo silencio. Durante varios minutos no hablaron. Solo el golpeteo de la lluvia y los limpiaparabrisas llenaban el ambiente. «¿Cómo se llama?», preguntó él finalmente, con suavidad. «Sofía», respondió ella sin mirarlo. Un nombre común, pensó Alejandro. Pero no podía negar lo que sentía. Era como volver a mirar a Lucía. La misma mujer que había desaparecido de su vida 20 años atrás. La misma que nunca pudo olvidar, aunque lo intentó todo. «¿Y qué hacía sola bajo la lluvia?», preguntó. «No tengo a dónde ir», dijo ella, con un tono seco. «Hoy no». Alejandro asintió. No insistió. No era el momento. Pero su mente no dejaba de hacer preguntas. ¿Quién era Sofía realmente? ¿Por qué su rostro lo perseguía como un recuerdo doloroso? Siguieron conduciendo en silencio hasta que él decidió hablar. «Puede quedarse en mi casa esta noche. No es un hotel, pero estará seca y segura. No me debe nada». Ella lo miró por primera vez directamente. Sus ojos tenían una mezcla de sorpresa, gratitud y algo más. Algo que Alejandro no supo definir. «Gracias», dijo ella, apenas audible. Y mientras él tomaba la salida hacia su casa, no pudo evitar preguntarse si el destino estaba jugando con él, o si simplemente estaba a punto de abrir una puerta que había cerrado hace mucho tiempo. El coche se detuvo frente a una antigua casona de fachada elegante. Las luces exteriores iluminaban apenas el camino empedrado. Alejandro bajó primero, abrió un paraguas y rodeó el auto para abrir la puerta del lado de Sofía. Ella lo miró por un instante, como si aún dudara si debía confiar en él. Pero no tenía muchas opciones. Tomó su bolso mojado, salió lentamente del coche y lo siguió hasta la entrada. La casa era cálida por dentro. El aire olía a madera antigua, café y recuerdos.
Alejandro dejó el paraguas en un rincón y le ofreció una toalla. Ella la tomó en silencio, mientras observaba el lugar como si hubiera entrado a otro mundo. «Puede usar esa manta si tiene frío», dijo él, señalando el sofá del salón. «Gracias», respondió ella con voz apagada. Alejandro encendió la chimenea. Se quedó unos segundos mirando el fuego, sin saber por qué ese silencio lo inquietaba tanto. Había ayudado a otras personas antes, pero nunca había sentido esta incomodidad. O esta conexión tan extraña. «¿Desea algo caliente?», preguntó. «Un té estaría bien», dijo ella, sin mirarlo. En la cocina, mientras preparaba el agua, Alejandro apoyó las manos sobre la encimera. Su mente no dejaba de insistirle en lo mismo. ¿Por qué se parecía tanto a Lucía? No podía ser una coincidencia. Era como si los años no hubieran pasado, como si el destino se burlara de él. Volvió con la taza en la mano. Sofía la tomó con gratitud. «¿Siempre vive solo?», preguntó ella, con la vista fija en el fuego. «Sí. Hace muchos años». «¿Y usted?». Sofía sonrió levemente, pero era una sonrisa rota. «También. Desde hace demasiado». Alejandro se sentó frente a ella. El silencio volvió a instalarse entre los dos, pero esta vez tenía otro peso. No era incómodo. Era como si los dos supieran que había algo más profundo que aún no se había dicho. «No quiero parecer entrometido», dijo él, «pero hay algo en usted que me resulta muy familiar». Sofía bajó la mirada. «¿De dónde es?», continuó él. «De aquí», respondió. «Nací en esta ciudad, pero estuve muchos años fuera». Alejandro sintió un escalofrío. Lucía también era de esa ciudad. También había desaparecido sin decir adiós. También había estado lejos demasiado tiempo. La lluvia seguía golpeando las ventanas, como si quisiera recordarles que la noche aún no había terminado. «Perdí a alguien hace tiempo», confesó él. «Nunca supe por qué se fue, ni a dónde». Sofía no dijo nada. Solo apretó la taza entre sus manos como si necesitara aferrarse a algo. «A veces», continuó Alejandro, «uno cree que ha cerrado ciertas puertas. Pero basta un rostro, una mirada, para que todo vuelva». Ella levantó la vista lentamente. Sus ojos estaban llenos de algo que él no supo nombrar. «¿Culpa? ¿Dolor? ¿Miedo? No soy quien usted cree», dijo en voz baja. Alejandro asintió, pero dentro de él algo gritaba que no era verdad. Que había más. «No importa», respondió él. «Esta noche, solo quiero que descanse». Sofía suspiró profundamente y asintió. Por primera vez, pareció soltar una parte del peso que llevaba encima. Y mientras el fuego crepitaba suavemente, Alejandro comprendía que aquella mujer no era una desconocida cualquiera. Era el principio de algo que aún no entendía, pero que no podría ignorar. Sofía despertó temprano, antes de que saliera el sol. La manta aún la cubría y el fuego en la chimenea se había apagado hacía horas. Se incorporó lentamente, tratando de ubicarse. Por un momento, pensó que todo había sido un sueño. Pero el olor a café fresco en el aire le recordó que aún estaba allí. En casa de un desconocido que no se sentía tan desconocido. Caminó hasta la cocina. Alejandro ya estaba despierto, con una taza entre las manos y la mirada perdida por la ventana. Cuando la vio, sonrió con cortesía. «Buenos días», dijo él. «Buenos días», respondió ella, algo avergonzada por haberse quedado a dormir. Alejandro le ofreció una taza sin preguntar. Sofía aceptó. Se sentaron en silencio por unos minutos. Afuera, el cielo aún estaba nublado y el sonido lejano de la lluvia persistía. «¿Durmió bien?», preguntó él, con tono amable. «Mejor de lo que esperaba», respondió ella. Alejandro se atrevió a mirarla de nuevo.
Esa manera en que ella sostenía la taza. El modo en que evitaba el contacto visual directo. Todo era familiar. Pero no tenía pruebas. Solo sensaciones. Y los recuerdos no son pruebas. Solo heridas que nunca cerraron. ¿Puedo preguntarle algo?, dijo él con cierta cautela. Depende, respondió Sofía, levantando una ceja con una leve sonrisa. ¿Tiene familia aquí?, preguntó. Ella bajó la vista. No. Nadie, dijo con un tono seco. Alejandro notó el cambio en su expresión. Era una mezcla de defensa y tristeza. Decidió no insistir. Pero su mente no podía dejarlo pasar. La manera en que ella respondía, el silencio cargado después de cada frase. Era como si algo dentro de ella supiera más de lo que decía. Después del desayuno, Sofía se levantó. Gracias por todo. En serio. No todos ayudarían a una desconocida bajo la lluvia. No la considero una desconocida, dijo él con voz firme. Sofía lo miró con seriedad. No sabe quién soy, Alejandro. No. Pero algo me dice que sí he sabido. En otro tiempo. Ella se quedó inmóvil. La tensión en el aire era evidente. Tengo que irme, dijo de repente. ¿A dónde?, preguntó él. No lo sé. Solo, necesito caminar. Alejandro la dejó ir, aunque algo dentro de él le gritaba que no debía. La vio salir bajo un cielo gris, con el abrigo mojado aún en las mangas y pasos lentos pero decididos. Durante horas, Alejandro no pudo concentrarse. Fue a su estudio. Revisó fotos viejas. Cartas que nunca envió. Recuerdos que había guardado en cajas con candado. Buscó entre ellas una imagen, una prueba, algo que le diera sentido a esa sensación. Y entonces la encontró. Una foto antigua. Lucía, sentada frente a una fuente, con la misma mirada que había visto esa mañana en Sofía. Volvió a sentarse. Su corazón latía con fuerza. ¿Era posible? ¿Podría el tiempo haber cambiado tanto a una persona y aún así conservar su esencia? Cayó la noche y Sofía no regresó. Alejandro se sentó junto a la ventana, mirando hacia la calle. La lluvia volvió, más suave, como una melodía triste. Y en medio de esa espera silenciosa, entendió que no podría dejarla ir así. No sin saber quién era realmente. No sin enfrentar lo que el destino le había puesto enfrente. Sofía caminaba sin rumbo por calles que parecían iguales. No sabía a dónde iba. Solo sabía que no podía quedarse mucho tiempo en un lugar que removía tanto. La mansión, el fuego, la mirada de Alejandro. Todo la había hecho recordar cosas que había enterrado muy hondo. Demasiado. La ciudad había cambiado. Pero algo en el aire seguía igual. Esa humedad antes de llover, los balcones llenos de flores marchitas, los adoquines resbaladizos. Era como si el pasado estuviera escondido detrás de cada esquina, esperándola. Mientras tanto, Alejandro no se había movido de la ventana. El reloj marcaba las 8 de la noche. No había noticias de Sofía. No sabía su número, ni dónde vivía, ni si volvería. Solo sabía que no podía quedarse con los brazos cruzados. Tomó su abrigo y salió bajo la llovizna. Caminó hasta la Plaza Vieja, donde solía encontrarse con Lucía en aquellos años. Parte de él pensaba que no encontraría nada. Pero otra parte, no perdía la fe. En esa misma plaza, Sofía estaba sentada en un banco, bajo un árbol seco. Miraba las luces lejanas sin enfocar nada en particular. Cuando Alejandro la vio, se detuvo en seco. Sabía que estaría aquí, dijo él, acercándose con paso firme. Sofía no se sobresaltó. Solo lo miró como si ya lo hubiera estado esperando. Este lugar tiene demasiada historia, murmuró. Para mí también, respondió él. Se sentó a su lado. Ninguno habló por unos minutos.
El sonido de la fuente cercana acompañaba el silencio. No había prisa. No había necesidad de llenar el aire con palabras vacías. ¿Por qué se fue?, preguntó él al fin. Sofía apretó los labios. No era mi decisión quedarme, dijo con un hilo de voz. Entonces, si era usted, insistió Alejandro. ¿Sofía o Lucía? Ella respiró hondo. No soy la misma que conoció. Si es que alguna vez realmente me conoció. Alejandro sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. No estaba loco. No era una ilusión. Su corazón había reconocido lo que su mente aún se negaba a aceptar. ¿Dónde estuvo todos estos años?, preguntó con voz quebrada. Lejos. Muy lejos. En lugares donde nadie preguntaba de dónde venías ni por qué estabas sola. ¿Y por qué regresar ahora? Sofía lo miró por fin. Sus ojos estaban llenos de algo antiguo. Dolor. Culpa. Una tristeza que no se podía explicar con palabras. Porque a veces el alma no aguanta más. Porque uno puede huir del mundo, pero no de lo que dejó atrás. Alejandro asintió lentamente. No busco explicaciones. Solo quiero saber si sigue siendo usted. La mujer que amé. La que desapareció sin despedirse. Ella desvió la mirada. En parte sí, pero en parte no. He vivido cosas que me cambiaron. Cosas que no podría contar sin romperme por dentro. No necesita decir nada ahora, dijo él con suavidad. Solo dígame si necesita que la cuide. Sofía no respondió enseguida. Solo lo miró con los ojos húmedos. Y luego asintió. Entonces volvamos a casa, dijo Alejandro, poniéndose de pie. Caminaron juntos bajo la lluvia. Sin paraguas. Sin máscaras. Como dos personas que ya no tenían fuerzas para mentirse ni a sí mismas ni al pasado. La lluvia seguía cayendo cuando llegaron a la casa. Ambos entraron en silencio. Alejandro encendió la chimenea, como la primera noche, y Sofía se sentó en el mismo lugar. Era como si el tiempo no hubiera pasado. Como si todo girara en círculos. Alejandro fue a la cocina y preparó 2 tazas de té. Al regresar, la encontró mirando una de las fotografías sobre la repisa. Un retrato antiguo, en blanco y negro, de una mujer joven sentada junto a un lago. ¿Quién es?, preguntó ella sin apartar la vista de la imagen. Lucía, respondió él. Fue lo más cercano que tuve a una vida completa. Sofía cerró los ojos por un instante. ¿Y qué pasó con ella?, preguntó. Desapareció, dijo Alejandro con voz seca. Un día simplemente no volvió. Nunca supe si fue por decisión propia o si algo le pasó. Ella bajó la cabeza. Sus dedos temblaban sobre la taza caliente. La historia estaba demasiado cerca. Demasiado real. Y él ya no hablaba con sospechas. Hablaba con dolor. Estuve muchos años buscándola, confesó él. Fui a la policía. Hablé con amigos. Revisé clínicas, aeropuertos. Nada. Era como si se la hubiera tragado la tierra. ¿Y la amaba?, preguntó ella, apenas en un susurro. Más de lo que amé a nadie, dijo él. Pero después, aprendí a vivir con la ausencia. Nunca a aceptarla, pero sí a convivir con ella. Sofía lo miró. Esa honestidad la desarmaba. Lo que más temía no era que él supiera la verdad, sino que aún la siguiera esperando, después de todo. ¿Por qué cree que alguien se iría sin decir nada?, preguntó ella. Porque tenía miedo, respondió Alejandro sin pensarlo. O porque sentía que no merecía quedarse. O tal vez, porque alguien la obligó. Sofía sintió una punzada en el pecho. A veces, dijo ella, uno se va para proteger lo poco que queda. Para no arrastrar a otros con uno mismo. Alejandro la observó en silencio. Cada palabra que ella decía era como una pieza más en el rompecabezas que llevaba años tratando de armar. ¿Quién la hizo huir?, preguntó,
sin rodeos. Sofía apretó la mandíbula. Fue alguien de quien no podía escapar. No entonces. No sin consecuencias. No sin desaparecer por completo. ¿Le hizo daño?, preguntó él. Ella no respondió. Solo bajó la mirada y dejó la taza sobre la mesa. El silencio fue suficiente respuesta. No me interesa su pasado, dijo Alejandro con firmeza. Me interesa saber si aún queda algo de esa mujer. Si queda algo por lo que valga la pena quedarse esta vez. Sofía levantó los ojos. Su rostro estaba distinto. Menos frío. Menos oculto. Más humano. Quiero creer que sí, murmuró. Pero tengo miedo de no poder volver a ser esa mujer. Entonces empecemos con lo que queda, dijo él. No tengo prisa. Solo quiero que no se vaya de nuevo sin despedirse. Ella sonrió por primera vez. Una sonrisa débil, pero verdadera. Gracias, Alejandro. Nadie me había dicho eso en muchos años. Y esa noche, sin promesas, sin certezas, sin nombres completos, Sofía se quedó. Por primera vez, no como huésped, sino como alguien que tal vez, solo tal vez, quería quedarse un poco más. Los días pasaban lentamente en la casa de Alejandro. No hablaban mucho, pero la presencia del otro llenaba los espacios vacíos. Sofía ayudaba en cosas pequeñas. Preparaba el desayuno, regaba las plantas, ordenaba libros sin que nadie se lo pidiera. Alejandro no preguntaba más de la cuenta. Esperaba, con paciencia, como si supiera que la verdad llegaría sola, cuando ella pudiera enfrentarla. Una tarde, mientras ambos leían en silencio, Sofía cerró el libro de golpe. Necesito contarle algo, dijo sin mirarlo. Alejandro dejó el suyo sobre la mesa y asintió. No soy quien usted cree. Ni siquiera sé si yo misma sé quién soy ya. Él no respondió. Esperó. Cuando tenía 22 años, me enamoré de alguien que no era quien decía ser. Al principio fue amable, encantador. Me hizo sentir especial. Pero luego, el control empezó. Las amenazas. El miedo. Alejandro frunció el ceño. No por sorpresa, sino por rabia contenida. Era un hombre poderoso. Tenía dinero, contactos. Yo era nadie. Cuando quise irme, me dijo que si lo hacía, alguien saldría lastimado. Mi madre, usted. Sofía se quedó en silencio. ¿Yo? Preguntó Alejandro, con la voz apenas audible. Él sabía de usted, confesó ella. Lo vigilaba. Sabía dónde vivía, con quién hablaba. Me hizo elegir. O desaparecía, o usted acabaría en el hospital. O peor. Alejandro sintió un nudo en el estómago. No por miedo, sino por impotencia. Todas esas veces que se preguntó por qué Lucía se había ido sin decir nada. Ahora entendía. Durante años viví escondida, dijo Sofía. Cambié de ciudad, de nombre, de todo. Trabajé en cosas pequeñas. Nunca duraba mucho en ningún lugar. Siempre con miedo de que él me encontrara. ¿Y lo hizo?, preguntó Alejandro. Una vez. En otra ciudad. Me dejó una nota. No olvides lo que te advertí. Fue suficiente para volver a huir. ¿Y por qué volver ahora?, insistió él. Porque me cansé de correr. Porque ya no me queda nada más. Porque estoy cansada de vivir con miedo. Alejandro la miró a los ojos. En ellos ya no había rastro de la mujer fuerte que aparentaba ser. Solo quedaban restos de alguien que había sobrevivido demasiado tiempo en silencio. No estás sola, dijo él. No esta vez. Sofía apartó la mirada. Apretó los labios. Las lágrimas amenazaban con salir, pero no lo hicieron. ¿Y si vuelve?, preguntó en voz baja. ¿Y si nos encuentra? Entonces lo enfrentaremos juntos, dijo Alejandro sin dudar. Ya no soy el hombre de antes. Y usted tampoco.
Sofía asintió lentamente. Pero tengo que saber algo, dijo él. ¿Usted aún siente algo por mí? ¿O soy solo un refugio temporal? Ella tardó en responder. No puedo prometerle un futuro. Pero no ha pasado un solo día, desde que me fui, en que no haya pensado en usted. Ni uno. Alejandro cerró los ojos por un momento. Era suficiente. Por ahora, eso bastaba. Esa noche, ella volvió a dormir en la misma habitación. Pero esta vez, no como una invitada, sino como alguien que empezaba a dejar entrar la luz después de muchos años de oscuridad. El amanecer trajo consigo una calma aparente. Sofía preparaba café mientras Alejandro leía el periódico. Desde fuera, parecían una pareja cualquiera en una mañana cualquiera. Pero por dentro, ambos sabían que la tranquilidad era frágil. Algo podía romperla en cualquier momento. Mientras servía las tazas, Sofía notó un sobredeslizado por debajo de la puerta. Se agachó lentamente, lo recogió y lo observó. No tenía nombre. Solo una hoja blanca doblada en 4. Alejandro levantó la vista al ver su expresión. ¿Qué es eso?, preguntó. Sofía no respondió. Desdobló el papel con manos temblorosas. Sus ojos leyeron una sola frase escrita con tinta negra. Creí que habías aprendido a obedecer. Su rostro perdió el color. El temblor le llegó hasta los hombros. Alejandro se levantó de inmediato, le quitó la hoja de las manos y la leyó en silencio. ¿Quién fue?, preguntó. ¿Cuándo saliste? ¿Te vio alguien? Sofía negó con la cabeza. No salí. No hablé con nadie. Solo fui al jardín esta mañana. Entonces ya sabe dónde estás, dijo Alejandro con tono grave. Nos ha estado observando. Ella asintió. El miedo regresó a su rostro, como una sombra antigua que volvía a instalarse sin pedir permiso. Alejandro guardó la hoja en su chaqueta. Esto no se puede ignorar. Voy a la policía. No, dijo ella con fuerza. No sirve de nada. No deja huellas. No se expone. Solo envía mensajes. Y si lo provocamos, puede empeorar. Alejandro la miró con rabia contenida. ¿Quieres seguir viviendo con miedo?, preguntó. ¿Esperando el siguiente sobre? ¿El siguiente aviso? Sofía bajó la mirada. No quería, pero tampoco sabía cómo enfrentarlo. Aquel hombre siempre había ido un paso adelante. Quiero pelear, Alejandro, dijo ella en voz baja. Pero no sé cómo. Estoy cansada. Muy cansada. Él se acercó, le tomó las manos. Entonces déjame hacerlo por ti. No voy a permitir que vuelva a dañarte. Ni a ti, ni a nadie que ame. Sofía lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Esa palabra, amor, no la escuchaba desde hacía años. Y ahora, cuando todo parecía tan incierto, sonaba más verdadera que nunca. Esa tarde, Alejandro revisó las cámaras del vecindario. Instaló cerrojos nuevos. Hizo llamadas discretas a viejos conocidos. Gente que le debía favores. Gente que no aparecía en directorios. Mientras tanto, Sofía permaneció en el salón, con la carta en la mente como una herida abierta. Volver a desaparecer no era una opción. Pero quedarse tampoco era seguro. Al caer la noche, una llamada interrumpió el silencio. Alejandro contestó. Del otro lado, una voz masculina, calmada y cruel, dijo: Eres valiente, Alejandro. Pero recuerda, las cosas que se entierran, no siempre se quedan bajo tierra. La llamada se cortó antes de que él pudiera responder. Colgó el teléfono lentamente. Fue hacia Sofía. Ella lo vio entrar con el rostro pálido. ¿Qué pasó?, preguntó. Él no respondió enseguida. Nos ha estado observando desde antes que te encontraras conmigo, dijo. Esto ya no es casualidad. Nos está buscando a los dos.
Sofía se cubrió el rostro con las manos. El pasado, al que había escapado tanto tiempo, finalmente los había alcanzado. Y esta vez, no había lugar donde esconderse. Esa noche, la casa permaneció en silencio, pero no era un silencio de paz. Era uno tenso, espeso, como si las paredes contuvieran la respiración. Sofía miraba por la ventana con los ojos abiertos, sin parpadear. Alejandro caminaba en círculos por el salón, con el teléfono en la mano, esperando una llamada que no llegaba. Ya no se trataba solo del pasado. Se trataba de enfrentar lo que nunca se había enfrentado. De no huir más. A las 2 de la madrugada, alguien tocó la puerta. Un solo golpe. Firme. Seco. Sofía se levantó de inmediato, paralizada. Alejandro fue hacia la entrada, pero no abrió. Solo dijo en voz alta: ¿Quién es? Del otro lado, una voz conocida, fría, respondió: Sabes quién soy. Y sabes que esto no se detiene hasta que ella vuelva conmigo. Sofía retrocedió un paso. Su cuerpo temblaba. Su alma también. Alejandro no dudó más. Llamó a un contacto. Le dio la dirección. Y luego, sin soltar el teléfono, abrió lentamente la puerta. Ahí estaba. El hombre que había arruinado años de la vida de Sofía. Bien vestido, sin una gota de miedo en el rostro. Sonreía como si todo le perteneciera. ¿Vienes armado?, preguntó Alejandro. No necesito armas, respondió él. El miedo ya lo hice yo. Alejandro dio un paso adelante. No tenía miedo. No esta vez. Se acabó. No puedes seguir escondiéndote detrás de amenazas. Ella ya no está sola. ¿Y crees que puedes protegerla tú?, dijo el hombre, con burla. ¿Después de tantos años? No se trata de lo que yo pueda. Se trata de lo que ya no vamos a permitir. En ese momento, 2 autos se detuvieron en la calle. Bajaron 2 hombres y una mujer. Llevaban placas, chalecos. La policía. El rostro del agresor cambió por primera vez. Perdió la sonrisa. Dio un paso atrás. ¿Me tendiste una trampa?, murmuró. No. Te di la oportunidad de irte. Y elegiste quedarte. Los oficiales lo esposaron sin oponer resistencia. Sofía, desde la puerta, observaba sin lágrimas. Solo con una expresión que mezclaba alivio y cansancio. Tantos años esperando justicia. Tantos años dudando si llegaría ese día. Cuando se lo llevaron, Alejandro cerró la puerta lentamente. Sofía se sentó en el sofá y soltó el aire que llevaba horas conteniendo. ¿De verdad se acabó?, preguntó, con voz baja. No lo sé, respondió él. Pero hoy, ganamos. Durante los días siguientes, las cosas empezaron a cambiar. Sofía declaró ante las autoridades. Los archivos que Alejandro había guardado durante años, cartas, fotos, pruebas, ayudaron a construir un caso sólido. Finalmente, se abría una ventana de justicia para un pasado lleno de sombras. Una mañana, mientras tomaban café en el jardín, Sofía lo miró con una paz que no le había visto nunca. Gracias, Alejandro, por no dejarme caer. Él sonrió. Tú fuiste la que decidió quedarse. Yo solo estuve aquí. Ella se acercó. Le tomó la mano. No dijeron nada más. No hacía falta. El sol asomaba entre las nubes. Después de tanta lluvia, al fin un poco de luz. Y en ese pequeño instante compartido, ambos supieron que no se trataba de volver al pasado, sino de construir algo nuevo. Con cicatrices, sí, pero también con esperanza.